Caja fuerte, que no guarda nada. Instalaciones subterráneas, Ciudad de México. Las instalaciones subterráneas del Complejo Federal en Ciudad de México siempre fueron frías, silenciosas y con un aire ligeramente metálico en el ambiente. Allí, entre pasillos grises de concreto reforzado, operaba una zona restringida donde se almacenaban documentos y objetos de alto valor. En uno de los recintos más profundos, al fondo de un cuarto sin ventanas, se encontraba una vieja caja fuerte anclada al muro, de fabricación alemana, gruesa como un sarcófago de acero. Nadie recordaba con exactitud desde cuándo estaba ahí, ni quién la había instalado, pero figuraba en los planos desde hacía décadas, sin haber sido abierta en todo ese tiempo. Durante meses, los guardias nocturnos del turno de madrugada reportaron ruidos en esa sala. Al principio pensaron que eran vibraciones causadas por el sistema de ventilación, pero los reportes coincidían en algo perturbador. Los sonidos eran golpes, 3 o 4 por noche, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre desde dentro de la caja fuerte. Uno de los vigilantes, joven y curioso, decidió acercarse con su celular grabando. Al revisar el video después, se escuchaban claramente los golpes secos, y algo más, como una especie de jadeo contenido, como si alguien aguantara la respiración con esfuerzo. A la noche siguiente, el mismo guardia no se presentó a trabajar. Renunció sin dar aviso. Fue entonces cuando los superiores pidieron la revisión técnica de la caja. Un especialista en seguridad bancaria, apellidado Muñoz, llegó con su equipo en la mañana siguiente. Traía herramientas de precisión y una actitud escéptica. Dijo que probablemente algún roedor se había metido en el sistema interno de la estructura o que se trataba de ruidos de dilatación de metal. Tardó varias horas en desatornillar los seguros externos sin forzar la integridad del mecanismo. Cuando finalmente la puerta se abrió con un chirrido lento, dentro no había absolutamente nada. Ni papeles, ni compartimentos ocultos. Solo un interior forrado de plomo y acero pulido, sin una mota de polvo. Muñoz bromeó nervioso con los presentes, diciendo que había abierto más cajas fuertes vacías que llenas en su vida. Pero algo lo incomodaba. Decidieron dejar la puerta abierta un par de noches, para verificar si el fenómeno continuaba. No hubo un solo sonido. El recinto quedó en silencio total. Entonces la cerraron de nuevo. Apenas una hora después, los golpes regresaron, más insistentes, como si lo que estuviera dentro se hubiera dado cuenta de que estaba encerrado otra vez. Esta vez, los vigilantes decidieron no intervenir. Las cámaras térmicas instaladas afuera del cuarto no registraban actividad, pero sí captaban descensos súbitos de temperatura alrededor de la caja. Incluso una de las cámaras se congeló en su funcionamiento durante varios minutos, en el momento exacto en que los ruidos comenzaron. El técnico Muñoz fue llamado de nuevo, esta vez para reinstalar la apertura, pero algo cambió en él. Llegó con los ojos hundidos, flaco, con temblores constantes. Dijo que desde el día en que abrió esa caja, sufría insomnio, y escuchaba golpes en las paredes de su departamento. Lo acompañaba su esposa, preocupada, afirmando que él había empezado a hablar dormido, repitiendo siempre la misma frase: no debía abrirla. Se le insistió, bajo un pago extra, a que regresara a revisar el mecanismo. Accedió, pero apenas cruzó el umbral del cuarto, colapsó. No hubo desmayo, ni convulsiones. Simplemente cayó de rodillas, temblando, con la mirada fija en la caja cerrada. Repetía con voz apagada: ya salió, ya salió. El paramédico de la base que lo asistió dijo que su pulso estaba acelerado, pero lo que más le llamó la atención fue que la palma de la mano derecha del técnico estaba completamente quemada, como si hubiera tocado una superficie a altísima temperatura. Nadie entendía cómo, si la caja estaba fría al tacto. Muñoz fue internado en una clínica de reposo mental al sur de la ciudad. No volvió a dar declaraciones, ni a trabajar. La empresa de seguridad con la que colaboraba rompió contrato con las instalaciones, y otro equipo fue asignado al área. Los nuevos técnicos decidieron sellar la caja de nuevo, esta vez con soldadura industrial, para evitar cualquier apertura futura. A pesar de ello, los ruidos continuaron. Incluso se intensificaron. No solo golpes, sino lo que parecía ser un susurro muy bajo, indetectable en micrófonos normales, pero percibido por quienes estaban físicamente cerca. Un soldador del equipo reportó que, al cerrar la última junta metálica, sintió una presión en el pecho tan intensa que cayó al suelo sin aire, como si una fuerza invisible le apretara el corazón. Fue trasladado de urgencia, y los estudios médicos no hallaron daño físico alguno. Un sacerdote fue llevado en secreto una semana después,
La solicitud vino de los propios directivos del recinto, quienes ya no sabían cómo abordar la situación sin afectar el flujo del personal ni atraer atención innecesaria. El religioso se negó a dar detalles, pero dijo que lo que estaba dentro no era un objeto, era una presencia, y que la caja no lo contenía. Lo protegía del resto del mundo. Desde entonces, la sala fue cerrada con sellos oficiales. Nadie entra, nadie patrulla. Una cámara permanece vigilando la puerta sellada, pero hasta el día de hoy, los golpes siguen oyéndose cada madrugada, como un recordatorio persistente de que algo encerrado ahí abajo sigue buscando una salida. El personal nuevo evita mencionar la caja. Los que llevan más tiempo saben que las instalaciones tienen sus historias y que hay puertas que es mejor no abrir, aunque tengas la llave exacta, porque no todo lo que está vacío está realmente vacío, y porque hay silencios que pesan más que cualquier secreto. Uniforme, que aparece en el armario bodega de equipo, Jalisco. Nunca supimos quién lo vio primero. Fue uno de esos silencios que todos comparten por miedo, pero que tarde o temprano sale a flote en forma de susurros. Estábamos en la base de Jalisco, no muy lejos de una zona boscosa, aislada de poblaciones grandes. Era una instalación temporal, de esas que montan para vigilancia durante operativos prolongados. Las condiciones eran precarias: calor húmedo durante el día, frío seco por la noche, y un olor constante a tierra mojada y aceite. Llevábamos poco más de 3 semanas instalados cuando sucedió. Una mañana cualquiera, antes del toque de Diana, uno de los reclutas entró a la bodega de equipo para sacar su uniforme seco. No gritó. No corrió. Simplemente salió, pálido. Dijo con voz baja que había un uniforme doblado sobre la litera vacía al fondo. Nadie entendió el porqué de su cara desencajada, hasta que varios entramos a revisar. Allí estaba, perfectamente colocado sobre el colchón con las esquinas estiradas, como si alguien lo hubiera dejado esa misma madrugada. Era un uniforme reglamentario, con la etiqueta del batallón bordada en hilo desgastado, y el nombre también estaba allí. Exacto. Letras algo deshilachadas por los lavados, como él lo llevaba siempre. Pero lo imposible no era eso. Lo imposible era que ese uniforme le pertenecía al soldado que habíamos enterrado 15 días atrás. No había margen de error. Todos lo conocíamos. Era parte de nuestra unidad. Murió en una patrulla nocturna, al caer de un barranco mientras intentaba buscar cobertura en un fuego cruzado. Lo recuperamos al amanecer, y el entierro fue al día siguiente. Con honores, con la bandera doblada y todo. Su uniforme, el único que llevaba ese día, fue entregado a su familia junto con sus pertenencias. No había repuestos, nunca regresó ropa alguna, y sin embargo, ahí estaba. Los oficiales ordenaron dejar todo tal cual, sin tocarlo. Cerraron la bodega con candado y colocaron una advertencia informal. Nadie debía entrar, al menos no hasta que llegaran los superiores. Se sospechó de una broma de mal gusto, pero ninguno tenía el humor para eso. No allí, no en medio de ese ambiente denso, donde los grillos callaban a ciertas horas como si esperaran algo. Esa noche, un cabo de guardia afirmó haber oído pasos dentro de la bodega. Pasos lentos, pesados, como botas en suelo de madera, aunque el piso era de concreto. Juró que también escuchó el sonido de tela frotándose. Revisó. Nadie. La puerta seguía cerrada y sellada. Para la segunda noche, otro soldado que dormía en la litera contigua comenzó a hablar dormido. Algo sobre no dejarlo solo, y el uniforme ya está listo. Lo despertamos. Estaba bañado en sudor, los ojos llorosos. Dijo que soñó con él, con el muerto, que lo vio sentado al pie de su cama, con el uniforme puesto, pero con la cara oscura, como si estuviera cubierta de tierra mojada. Lo más perturbador fue lo último que dijo antes de volver a dormirse. Me dijo que no se fue, que solo está esperando que alguien lo llame. La tensión creció. No era la primera vez que en una base sucedían cosas raras, pero sí era la primera que se sentían tan personales. Como si no fuera un fantasma cualquiera, sino algo que conocía nuestros nombres, nuestros turnos, nuestros miedos. 4 días después, el uniforme seguía ahí, limpio, sin polvo, a pesar de que nadie lo había tocado, y de que la bodega ya estaba completamente cerrada. Un capitán que vino de otra región, ordenó que lo retiraran. Nadie quiso hacerlo. Al final, un técnico de intendencia lo guardó en una bolsa térmica para trasladarlo a la comandancia. En cuanto tocó la tela, comenzó a sangrar de la nariz. Dijo sentir un zumbido en los oídos, y una presión en el pecho. Le tomaron la presión.
Normal. Lo enviaron a descansar. Esa noche, tuvo convulsiones mientras dormía. Lo evacuaron en helicóptero al amanecer. La bolsa fue asegurada en un cuarto separado. Esa misma noche, durante la guardia, se activó la alarma de incendio. Sin humo, sin calor. Solo la alarma chillando como si algo hubiera cruzado el umbral del cuarto donde estaba la bolsa. Las cámaras no captaron movimiento humano, pero una sombra de figura alta pasó por el fondo del encuadre. Los mandos decidieron sacar la bolsa y enterrarla junto con tierra bendita detrás de la bodega. Se hizo sin ceremonia, con urgencia. A la madrugada siguiente, el área amaneció con huellas marcadas alrededor. Eran botas, solas, iban en círculos. Una semana después, un recluta nuevo asignado al campamento preguntó, sin saber nada, ¿quién duerme en esa litera vacía? Porque anoche, cuando fui al baño, vi a alguien sentado ahí. No me contestó, pero tenía el uniforme puesto. Pensé que era uno de ustedes. Todos lo miramos en silencio. Nadie respondió. Los informes se cerraron sin explicación. Dijeron que fue una confusión en la bodega, un error de inventario, que el uniforme era uno viejo extraviado. Pero todos sabíamos que no. Lo que ocurrió ahí se quedó con nosotros. Incluso después del traslado, algunos aseguraron que, en cada nueva base donde alguien de nuestro pelotón era reubicado, aparecía algo. Un parche bordado, una medalla oxidada, una bota solitaria junto al catre. Como si el espíritu no se hubiera quedado en el lugar, sino que siguiera los pasos de su escuadra. Nunca se habló más del tema oficialmente, pero nadie volvió a ocupar esa litera. Quedó vacía, como esperando el regreso de alguien, o la llegada de otro. Río que corre en reversa zona de vigilancia, Veracruz. Durante las madrugadas húmedas en esa zona de vigilancia selvática en Veracruz, el sonido del agua era constante, monótono, como una respiración viva. La base más cercana quedaba a varios kilómetros, y el destacamento encargado de patrullar los márgenes del río, lo hacía con linternas cortas y rifles desgastados. Aquella noche, la humedad era más densa de lo habitual. La neblina no se disipaba, flotaba como una sábana tibia sobre los pastizales. Uno de los soldados apuntó su lámpara hacia el cauce y se quedó quieto. Otro se acercó. Las hojas secas que flotaban no se alejaban. Volvían, una a una, deslizándose río arriba. No se escuchaba viento, ni se percibía alteración alguna en el clima. Pero el agua se movía contra la lógica, como si el tiempo se hubiera invertido únicamente en el cauce. Los 3 soldados que estaban en el perímetro bajaron al borde del agua. Metieron ramas, piedras pequeñas. Todo regresaba. El flujo del río había cambiado sin razón aparente. No era un remolino ni un cambio local. Era todo el ancho del río, desplazándose hacia su origen. Uno de ellos, escéptico, intentó justificarlo. Debe haber una represa abierta más adelante, dijo, sin mucha convicción. Pero sabían bien que no había represas río arriba. Solo monte, barro, árboles y caminos abandonados. Decidieron no reportarlo todavía. Querían observar un poco más. Pasaron 5, 10, 15 minutos. El fenómeno seguía. La corriente invertida parecía sostenerse, como si respondiera a una voluntad invisible. Entonces notaron lo más inquietante. Los peces. No saltaban, no nadaban. Emergían lentamente desde el fondo, flotando sin vida, con las branquias abiertas como si hubieran sido asfixiados. Uno de los soldados, el más joven, sugirió que se marcharan. Algo en ese ambiente los estaba sacando de su centro. No era miedo, era una presión sorda, un silencio grueso que se acumulaba en el aire, como si el río, al revertir su curso, también estuviera arrastrando la lógica de todo lo demás. Decidieron reportar la anomalía a la base. El operador de radio, tras un silencio prolongado, respondió: «Confirmen nuevamente. ¿El río va en reversa?» «Afirmativo. Las hojas, los peces, todo sube». La respuesta tardó. Después, solo dijeron: «Manténganse en posición, no se acerquen más, vamos en camino». Cuando el resto del pelotón llegó al lugar, 20 minutos después, ya no había señales del fenómeno. El agua fluía con normalidad, en su dirección original. Las hojas que antes flotaban contra corriente, ahora se perdían río abajo. Solo quedaban los peces muertos, acumulados en un borde de piedra. El capitán ordenó revisar los niveles del agua. No había aumento, ni residuos químicos, ni desbordes. Las muestras recogidas al amanecer fueron enviadas al laboratorio de Xalapa. No se halló nada anómalo en ellas.
Tampoco había reportes meteorológicos que explicaran una inversión de corriente natural. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero los 3 soldados de la patrulla original comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Uno se levantaba cada noche a revisar el cauce. Otro no dormía bien. Decía escuchar burbujeos bajo tierra, como si el río corriera dentro de su cabeza. El tercero, el más callado, se mantenía en silencio, pero fue sorprendido tallándose los brazos con jabón en seco, obsesionado con quitarse un olor que los demás no percibían. Una semana después, este último fue trasladado a la enfermería con fiebre alta. Deliraba. Murmuraba frases inconexas sobre agua que lo arrastraba en círculos. Cuando lo sedaron para contenerlo, su cuerpo se sacudió como si luchara contra algo invisible. Los 2 compañeros restantes solicitaron su cambio de destacamento. No quisieron permanecer más cerca del río. En sus solicitudes escritas, no mencionaron el fenómeno directamente, solo alegaron incomodidad prolongada y sensación constante de amenaza. Un investigador civil, especialista en fenómenos hidrológicos, fue enviado semanas después. Recorrió la zona del cauce, revisó estructuras geológicas, examinó los informes del clima, pero no halló explicación alguna. Sin embargo, entre sus anotaciones personales, dejó una observación extraña. En la orilla del río, en una zona cubierta de piedras planas, hay señales de desgaste reciente, como si alguien o algo hubiera estado arrastrándose desde el agua hacia el monte. La bitácora fue archivada sin más análisis, pero en el siguiente mes, otro destacamento fue enviado. Una patrulla nocturna distinta reportó escuchar, en la misma franja horaria, un murmullo bajo, como voces dentro del agua. No hubo reporte oficial, solo el rumor entre los soldados. El río guarda lo que regresa. A finales de ese mismo año, una crecida súbita arrasó parte del campamento provisional instalado a pocos metros del cauce. No llovía en la zona desde hacía días. La corriente creció repentinamente durante la madrugada, arrastrando una de las casetas de observación sin previo aviso. Nadie murió, pero los testimonios fueron extraños. Uno de los soldados afirmó que, justo antes de que el agua se desbordara, vio una silueta dentro del río. No caminaba ni nadaba. Flotaba erguida, al revés, con los pies hacia arriba. Nunca se encontró registro de movimientos sísmicos o anomalías hidráulicas que justificaran lo ocurrido. Se habló de cerrar la base temporal, pero fue decisión del mando trasladar solo el puesto de vigilancia principal a una cota más alta. Los lugareños, cuando se les preguntó por el río, se limitaron a decir que esa zona no debía vigilarse de noche. Un anciano, al escuchar la descripción del fenómeno, comentó que su abuelo ya hablaba de aquel lugar como el espejo del agua, y que cuando el río cambiaba, no era el mundo el que se volteaba, sino el tiempo mismo. El río, desde entonces, ha fluido con normalidad, al menos en apariencia, pero los peces siguen apareciendo muertos de vez en cuando, siempre flotando hacia donde no deberían. El destacamento fue cambiado por completo al año siguiente. Los nuevos elementos no tienen conocimiento oficial de lo ocurrido, pero entre los documentos del archivo, una nota sin firma quedó registrada al final del expediente. El flujo regresará. Cuando lo haga, no mirar directamente. Nada más fue escrito. El río guarda silencio. Pero en ciertas madrugadas, si uno escucha con atención, puede jurar que el murmullo del agua no viene de la corriente, sino de algo más que se desliza bajo ella, subiendo, siempre subiendo. Foto. Que nunca se tomó barraca temporal, Sonora. El calor seco del desierto se colaba por las rendijas de la tienda militar. Eran días de patrullaje en una zona remota al norte de Sonora, en plena vigilancia fronteriza. Las condiciones eran precarias, sin electricidad estable, sin señal, sin contacto con la base más cercana. Cada escuadra armaba su campamento en puntos distintos, alternando turnos de guardia bajo un cielo estrellado, y un silencio que pesaba como plomo. Aquel turno le tocaba descansar solo. Su tienda era una pequeña barraca individual de lona reforzada, montada a unos metros de las demás. Aseguró bien las cremalleras, se quitó las botas y se recostó sobre el colchón inflable. Afuera, un compañero hacía guardia con una lámpara de mano. Nada inusual, ningún ruido más allá del viento ligero arrastrando la arena. A la mañana siguiente, al revisar su mochila buscando una libreta, encontró algo que no había visto antes. Una hoja fotográfica. Papel brillante, tamaño estándar, ligeramente curvado por la humedad de la noche. La imagen era clara, nítida. Mostraba su rostro dormido, con la boca entreabierta,
en completa oscuridad, iluminado apenas por la linterna colgada en el techo de la tienda. El ángulo provenía desde el interior, como si alguien se hubiera agachado justo frente a él para captarlo dormido. Reconocía su camiseta, la posición exacta de su brazo, incluso el detalle de un rasguño reciente en la mejilla. El impacto lo dejó sin palabras, se levantó con la fotografía en la mano y fue directo con el resto del grupo, mostrando la imagen. Algunos pensaron que era una broma, otros se mostraron incómodos. Nadie más tenía cámaras. No había celulares activos. No se permitía llevar dispositivos personales en esa misión. Revisaron todas las mochilas, descartaron drones, cámaras ocultas, incluso cualquier posibilidad de que fuera una imagen impresa antes de la salida. Todo apuntaba a un hecho imposible. Volvió a revisar su tienda. No había marcas en la lona, ni pisadas en la tierra alrededor. El guardia que había estado de turno juró no haberse alejado de su puesto. El cabo encargado pidió que se guardara la fotografía como evidencia, pero al intentar tomarle una foto digital con un equipo del campamento, el archivo resultante salía en negro. Solo podía verse físicamente. Escanearla también resultó inútil. El papel pasaba, pero el escáner no registraba ninguna imagen, como si el contenido estuviera anulado digitalmente. Esa misma noche, se ordenó que ningún soldado durmiera solo, pero él insistió en quedarse en su tienda, aferrado a una mezcla de desafío y curiosidad. Puso su linterna apuntando al interior y durmió con su arma junto a la pierna. Despertó pasadas las 3 de la madrugada, con la piel erizada y una sensación pegajosa en la frente. Al encender la linterna, notó que su tienda estaba cerrada como la había dejado, pero una leve brisa se sentía dentro. Revisó su mochila por instinto. Otra fotografía. La misma postura, misma ropa, pero esta vez con los ojos apenas entreabiertos, como si estuviera despertando al momento de ser captado. Salió agitado y fue directo con el oficial al mando. Esta vez no hubo escepticismo. El rostro le había cambiado por completo. Ordenó evacuar el punto y reubicar la base temporal a una colina más alejada. La fotografía fue guardada en una bolsa térmica y sellada. Mientras preparaban todo, otro soldado, el que dormía en la tienda contigua, reportó haber sentido una respiración pesada junto a su oído en la madrugada, aunque no vio a nadie. Una broma, pensaron algunos. Pero ya nadie reía. La reubicación se completó antes del amanecer. El terreno elevado ofrecía más visibilidad. Aún así, las siguientes noches, varios soldados comenzaron a reportar despertares súbitos, sueños en los que veían una figura agachada dentro de sus tiendas. No hablaba, solo observaba. Siempre en silencio. Las fotografías continuaron. Una por noche. Siempre impresas, siempre sin explicación. En todas, el sujeto aparecía dormido, desde ángulos que sugerían cercanía. Algunos soldados comenzaron a perder el sueño, rehusándose a cerrar los ojos. La tensión subía. Uno de ellos fue encontrado al amanecer sentado fuera de su tienda, con los párpados forzados abiertos con cinta adhesiva y las pupilas dilatadas. Decía haber visto a algo dentro de la tienda, algo que no necesitaba cámara para capturar el momento, algo que registraba con su presencia. El comando central ordenó suspender la misión. Un helicóptero llegó a los 3 días para evacuar al grupo. En el informe preliminar se anotaron alteraciones psicológicas colectivas, pero no hubo explicación para las fotografías físicas. El archivo del caso fue clasificado, solo una copia quedó en manos del primer soldado afectado, quien fue enviado a una revisión psiquiátrica. Al poco tiempo, pidió su baja definitiva del servicio. Contó después, en una grabación confidencial, que semanas después de regresar a su casa, comenzó a encontrar nuevas fotografías bajo la puerta. Siempre en blanco y negro, siempre de él, dormido. La última que recibió, antes de desaparecer sin dejar rastro, mostraba algo más. Una silueta oscura agazapada a su lado, sosteniendo con una mano una cámara que no parecía humana. La figura estaba borrosa, pero su sombra se extendía hasta la pared opuesta, como si no siguiera las leyes de la luz. Nadie volvió a acampar en esa zona del desierto. La barraca original fue desmantelada, pero las coordenadas permanecen bloqueadas en los mapas satelitales internos. Y aunque el caso no figura en ningún expediente oficial abierto, las copias impresas de esas imágenes aún circulan entre algunos elementos retirados del ejército. Dicen que si alguna noche, tras haber dormido solo, encuentras una fotografía que no recuerdas haber tomado, es mejor no mirar la siguiente. Porque si hay una tercera, esa podría ser la última que alguien vea de ti.
Mano que asoma del espejo. Baños de tropa, Baja California. En el cuartel instalado temporalmente en una zona desértica de Baja California, varios soldados empezaron a notar cambios sutiles en el baño común. Todo comenzó con detalles insignificantes. El espejo empañado tardaba demasiado en evaporar la humedad, aún en plena tarde bajo el sol abrasador. Algunos pensaban que era el mal estado de las instalaciones, otros preferían no comentar nada. Uno de los primeros en hablar fue un cabo joven, callado, de costumbres solitarias. Comentó en voz baja que por las noches, al lavarse los dientes, veía algo moverse en el espejo. No su reflejo, ni sombras, sino lo que parecía ser una mano, apoyada contra el otro lado del vidrio, con los dedos extendidos y los nudillos marcados. Aseguró que no era imaginación. No quería contarlo en voz alta por miedo a que lo tacharan de loco. Pero la sensación era tan real, que dejó de usar ese baño después de las 9 de la noche. Días después, otro compañero entró al baño tras un entrenamiento nocturno. A esa hora, los pasillos estaban vacíos, el resto de la tropa dormía. Se encendían automáticamente las luces al abrir la puerta, y ahí estaba. El gran espejo rectangular encima de los lavabos, el mismo desde hacía años. Se inclinó a lavarse el rostro, y cuando alzó la vista, vio una marca de mano impresa del lado interior del vidrio. Se acercó, pasó el dedo por la superficie, y notó que el resto del espejo estaba tibio al tacto, pero en ese punto específico, el cristal estaba helado, como si algo lo tocara desde adentro. La tensión fue creciendo entre los que usaban ese baño. Uno de ellos afirmó que mientras orinaba, escuchó cómo el grifo del lavabo se abría solo. Al voltear, el chorro de agua fluía sin nadie presente. Cerró la llave, pero segundos después, el grifo de al lado comenzó a gotear con fuerza. Miró al espejo con aprensión. No vio su reflejo. Vio otra figura, oscura, más alta que él, con el rostro cubierto por algo borroso. Al parpadear, la imagen se desvaneció. Una madrugada en que el generador de luz falló por mantenimiento, uno de los reclutas se atrevió a entrar con linterna. Iba decidido a demostrar que todos eran cuentos. Grabó con su celular mientras recorría el baño. Nada anormal al principio, pero al enfocar el espejo, su linterna comenzó a parpadear. En la pantalla, la imagen parecía tener un retardo leve. Él se movía, y el reflejo tardaba medio segundo en reaccionar. Siguió grabando, burlándose, hasta que una mano apareció en el centro del espejo. No era la suya, no imitaba su movimiento. Era una mano huesuda, con los dedos largos, colocada como empujando desde el otro lado. Dio un paso atrás, se le cayó el celular al suelo. Salió corriendo. El video se borró solo. Nadie pudo recuperarlo. A partir de entonces, casi todos los soldados comenzaron a evitar ese baño durante la noche. Algunos se trasladaban al baño del otro pabellón, más alejado. Otros preferían aguantarse hasta la mañana. La comandancia, al enterarse, consideró que se trataba de estrés colectivo, pero un sargento fue testigo de lo inexplicable. Entró por la madrugada al baño, medio dormido, sin prestar atención. Encendió la luz. Frente al espejo, vio una figura apoyada desde dentro, la palma presionada, los dedos delineados por el vapor invisible. Tocó el cristal. Estaba congelado. Fue entonces cuando la mano empezó a moverse, arrastrando lentamente los dedos hacia abajo, como dejando una estela en la superficie. El sargento retrocedió. Escuchó un golpeteo sordo dentro del vidrio, como si alguien lo golpeara desde adentro con los nudillos. Ese mismo día se mandó sellar el baño, con un letrero de fuera de servicio. Pero alguien rompió el sello por la noche. El vigilante en turno escuchó risas tenues salir del pasillo. Fue a revisar y encontró el baño con la luz encendida. Al entrar, vio todas las llaves abiertas, el espejo completamente empañado, y sobre el vaho, una frase escrita con dedo desde el otro lado. «Déjame salir». Mandaron quitar el espejo. Se lo llevó un técnico civil en una camioneta. En el trayecto de regreso, el hombre sufrió un accidente inexplicable. Su vehículo se salió del camino en una recta, sin huellas de frenado, como si hubiera visto algo que lo hizo perder el control. Al revisar entre los restos del accidente, el espejo estaba intacto, pero ahora tenía varias huellas de manos marcadas desde adentro, como si muchas personas hubieran intentado salir al mismo tiempo. A la fecha, nadie ha querido instalar un nuevo espejo en ese baño. A pesar de las remodelaciones, permanece vacío, sin reflejo, como si algo lo vigilara aún. En los registros del cuartel, quedó asentado como un incidente sin explicación, atribuido a histeria colectiva.
Pero entre los soldados, todos saben lo que ocurrió. Algunos nuevos, al llegar, preguntan por qué el baño principal no tiene espejo. La respuesta siempre es la misma: mejor no preguntes. Y por las noches, más de uno ha jurado escuchar un golpe leve en la pared, como un toque de dedos, desde el otro lado del vidrio, que ya no está. Grabación que nadie hizo. Torre de comunicación, Tabasco. La torre estaba ubicada en una zona de difícil acceso entre pantanos y caminos improvisados por maquinaria pesada. Era una estructura metálica sencilla, con una caseta adjunta que albergaba el equipo de monitoreo y transmisión. No era un lugar transitado, ni mucho menos cómodo. La humedad se colaba por todos los rincones, y el zumbido constante del generador formaba parte del silencio. La grabación fue descubierta por accidente durante un chequeo rutinario. Uno de los operadores, encargado de revisar los archivos de audio del sistema de vigilancia, notó un archivo sin etiqueta, sin hora ni fecha de creación, registrado simplemente como Audio 000. No tenía por qué estar ahí. El sistema graba automáticamente solo cuando detecta sonidos externos fuertes, como voces, pasos o alteraciones inusuales cerca de la torre. Decidió reproducirlo sin mucho interés. Pero en cuanto empezó a escucharlo, llamó al supervisor. Lo primero que se oía era una especie de viento, luego, una voz ronca, envejecida, que hablaba con una cadencia pausada pero firme, como recitando algo. No parecía una lengua conocida. A primera vista, se pensó que podía tratarse de tzotzil, o quizás maya yucateco. Sin embargo, la sonoridad era distinta. Un lingüista del estado, consultado días después, confirmó lo más inquietante. Se trataba de náhuatl arcaico, una variante muy antigua, no usada desde tiempos prehispánicos. Durante más de 3 minutos, la voz repetía lo mismo, con pequeñas variaciones. Las frases giraban en torno a ideas de castigo, fuego purificador, regreso de los antiguos y venganza de los olvidados. Se mencionaban elementos naturales como el agua estancada, las raíces podridas y la sangre de los hombres que pisaron la tierra sagrada sin permiso. En la transcripción parcial que se logró hacer, una frase se repetía 4 veces, como un coro. Cuicatl tletl, cuicatl miquistli, cuicatl tlactoli. Canto de fuego, canto de muerte, canto de palabra. Ningún soldado en la base tenía conocimientos de náhuatl. Ningún dispositivo había sido reportado como activado en esos días. El sistema de grabación tenía protección contra ediciones externas. Aun si alguien hubiera querido insertar un archivo manualmente, habría dejado rastros en los registros, pero no lo sabía. La noche en que se detectó la grabación, no hubo reportes de actividad anormal en la zona. Sin embargo, uno de los soldados encargados de la vigilancia nocturna mencionó que, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchó un sonido extraño proveniente del exterior. No eran pasos ni animales. Dijo que fue como un coro ahogado, como si varias personas cantaran muy lejos pero dentro del mismo viento. No pensó mucho en ello, hasta que se enteró de la grabación. Intentaron obtener video correspondiente al momento del audio, pero en las cámaras no había nada, solo negrura, la silueta de la torre recortada por una luna parcial, y en un punto, una pequeña vibración. Durante exactamente 3 minutos con 22 segundos, la imagen del entorno parecía parpadear levemente, como si el lente captara ondas de calor o distorsión. Luego, todo volvía a la normalidad. Una segunda revisión al audio reveló un eco debajo de la voz principal, una especie de murmullo que solo se percibía al ralentizar el sonido. Era un susurro entrecortado, casi imperceptible, pero los técnicos notaron que respondía a las frases del hablante principal, como si alguien más repitiera sus palabras en tono más bajo, o como si el mismo hablante tuviera 2 bocas, una encima de otra, diciendo lo mismo con diferente intención. Los incidentes comenzaron a surgir días después. Uno de los operadores encargados de monitoreo comenzó a tener episodios de sonambulismo. Se le encontró caminando hacia la torre por la madrugada, con los ojos cerrados y los pies llenos de lodo. Otro, que había sido el primero en oír el archivo, sufrió una crisis nerviosa cuando creyó escuchar la voz del audio salir directamente del radio de la patrulla. Lo llevaron al hospital de la base, pero no volvió a hablar del tema. Se solicitó apoyo de la ciudad para revisar el sistema de grabación. Técnicos externos analizaron los componentes, buscando alteraciones, entradas no autorizadas o interferencias. Nada. Todo parecía funcionar perfectamente. De hecho, fue durante esa revisión cuando se dieron cuenta de algo aún más desconcertante.
La grabación tenía una huella sonora previa. En términos técnicos, los dispositivos registran una firma digital única por cada evento de grabación. Esa firma revela desde qué micrófono fue captado el sonido, en qué canal, con qué nivel de ganancia y en qué secuencia temporal. El archivo, audio 000, no correspondía a ninguno de los micrófonos instalados en la torre. No había canal de origen. La huella era artificial, como si el sonido hubiese aparecido ya grabado dentro del sistema, sin que el sistema lo hubiera captado. Decidieron borrar el archivo. Uno de los sargentos, escéptico pero molesto por los efectos que estaba causando entre el personal, ordenó la eliminación total del material. El técnico obedeció. Pero al día siguiente, otro archivo idéntico apareció con el nombre Audio 001. Y esta vez, la duración era mayor, 5 minutos con 14 segundos. La voz era la misma, pero ahora había risas intercaladas, no humanas, agudas, entrecortadas, que surgían en los momentos de pausa. La entonación del hablante había cambiado, como si estuviera disfrutando el relato. El especialista en lenguas que había identificado el náhuatl fue contactado nuevamente. Lo escuchó con atención, y visiblemente perturbado, se negó a seguir colaborando. Dijo que algunas de las frases correspondían a rituales de sacrificio. Hablaban de entregar cuerpos al pantano para calmar a los que no descansan. Ese mismo día, uno de los soldados fue encontrado inconsciente a metros del pantano cercano. Tenía marcas en el cuerpo, como si algo lo hubiese sujetado con fuerza. Cuando despertó, solo repetía una frase en voz baja, una y otra vez. El fuego está esperando, el fuego está esperando. El comandante de la base decidió cancelar temporalmente el uso de la torre. La zona fue acordonada, y por órdenes superiores, se mandó cerrar todo el sistema de grabación por completo. El personal fue rotado a otras sedes. Sin embargo, semanas después, un nuevo destacamento enviado para tareas de vigilancia reportó que al encender los equipos, encontraron un único archivo en la memoria restaurada. Título, Audio 02. Duración, 7 minutos con 13 segundos. La descripción del contenido fue clasificada. Lo único que trascendió fue que, al final del audio, se oía una frase clara, en perfecto español. No nos han olvidado. Estamos aquí. Seguimos hablando. Desde entonces, esa torre permanece cerrada, y nadie quiere volver a escuchar lo que aún podría estar grabando. Pasos en la lámina techo de almacén, Sinaloa. Lo que se escuchaba no era el típico crujido del metal por el calor nocturno, ni la lluvia rebotando con su golpeteo tenue. Eran pasos, claros, rápidos, precisos, como si alguien corriera sobre el techo de lámina del comedor justo antes del amanecer. Empezó una semana después de que llegáramos al destacamento improvisado cerca de la sierra. Era una vieja bodega adaptada con catres, cocina, y lo que se pudo armar de un comedor bajo una estructura techada con lámina ondulada. Al principio creímos que era un animal, quizá un mapache, tal vez un perro callejero, pero el sonido tenía una cadencia humana. Yo dormía justo al lado de la pared que daba hacia el comedor. La primera noche me despertó ese ruido. No lo asocié de inmediato con pasos, solo sabía que algo se movía arriba. Pero la segunda vez fue más evidente, como si alguien se lanzara en carrera y luego se detuviera en seco. Me incorporé en la cama, con el corazón acelerado. Eran las 3:17 de la madrugada. No lo comenté, no quería que pensaran que era sugestionable. Pero la tercera madrugada, otro compañero, el que dormía más cerca de la cocina, se levantó alterado. Preguntó si habíamos escuchado lo mismo. No estaba loco. Y eso me alivió, hasta que me asustó. Subieron a revisar al amanecer. No había huellas, ni daños en el techo, ni rastros de algún animal. Revisamos también el perímetro. Nadie pudo haber subido sin hacer ruido por las escaleras metálicas, ni dejar marcas en la tierra húmeda que rodeaba el lugar. El silencio se instaló en todos nosotros. Fingimos que no pasaba nada. Esa noche, nadie dijo nada, pero varios dejamos nuestras botas listas al pie de la cama, por si había que salir corriendo. La cuarta madrugada fue más fuerte, ya no eran pasos dispersos, parecía que alguien corría de lado a lado sobre la lámina, y no era un trote ligero, era un golpeteo ensordecedor, como si alguien enorme, con botas pesadas, estuviera corriendo descalzo a toda velocidad. El sonido vibraba en las paredes, y nos helaba la sangre. Nadie se atrevió a salir. Solo mirábamos hacia arriba, paralizados. Cuando amaneció,
Subimos otra vez. No había nada. Pero uno de los soldados encontró algo en la orilla del techo. Una marca. No era una huella convencional. Era como si el metal hubiera sido presionado con fuerza desde arriba, formando una hendidura curva. 3 dedos largos, delgados, separados, como garras. No correspondía a ninguna especie local. Esa noche, al intentar dormir, uno de nosotros colocó una grabadora en la mesa del comedor. Era antigua, de casete. Solo quería registrar el sonido. No esperábamos imágenes ni nada más, solo comprobar que no era una alucinación colectiva. La mañana siguiente, al revisar la grabación, escuchamos los pasos. Claros, fuertes, inquietantes, pero también había algo más. Justo después de los pasos, cuando ya pensábamos que había terminado, se coló un sonido bajo, como un gemido distorsionado, largo, agudo, que no reconocíamos como humano ni animal. Era una mezcla entre lamento y risa. Esa fue la primera vez que alguien pidió ser reubicado. Un soldado raso que apenas llevaba 3 meses en servicio. Dijo que soñó con alguien parado sobre su cama, con los pies goteando agua. No sabíamos qué relación tenía eso con los pasos, pero lo tomamos como otra señal. La siguiente madrugada fue peor. Esta vez los pasos se detuvieron justo sobre el centro del techo. Y no se movieron. Solo permanecieron ahí, como si lo que fuera que los producía se hubiese sentado o agachado. Lo más aterrador fue que se escuchaban leves golpecitos, como si arañaran el techo con algo metálico. Ya no queríamos mirar hacia arriba. Algunos sacaban sus armas sin apuntar a nada. El aire se volvía denso, y el sudor se pegaba a la piel, aunque no hiciera calor. El comedor quedó vacío las noches siguientes. Comíamos rápido y nos íbamos. Nadie quería estar ahí después del anochecer. Un día, alguien tuvo una idea temeraria. Subir a pasar la noche en el techo. Lo hicimos entre 3. Con linternas, armas y una cuerda por si algo salía mal. Subimos y nos acomodamos en silencio, esperando que algo ocurriera. Pero esa noche no pasó nada. Ningún ruido. Ningún movimiento. Pensamos que lo habíamos ahuyentado. Bajamos antes del amanecer, convencidos de que lo habíamos enfrentado. Pero esa misma tarde, encontramos un pájaro muerto sobre la mesa del comedor. Tenía las alas extendidas, los ojos abiertos y el pico lleno de sangre seca. No había ventanas abiertas. Nadie lo vio entrar. A la siguiente madrugada, los pasos regresaron. Pero ya no solo eran pasos. Era el sonido de algo arrastrándose, primero rápido, luego lento, como si se deslizara sobre el techo, escamas raspando el metal. Luego vino un sonido que no puedo describir con palabras exactas. Era una mezcla entre respiración entrecortada y un zumbido que vibraba en el pecho. Uno de los soldados más jóvenes vomitó del miedo sin controlarse. A esas alturas, muchos ya no dormíamos. Pasábamos la noche en vela, vigilando, mirando los techos, evitando que el sonido nos quebrara. Pedimos al mando superior una revisión del lugar. Cuando llegaron, inspeccionaron la zona y declararon que no había nada fuera de lo común. Ni huellas, ni señales, ni interferencias. Se llevaron la grabadora para análisis. Nunca nos devolvieron el casete. Solo nos dijeron que no volvamos a usar ese equipo. El evento más aterrador ocurrió el penúltimo día antes de abandonar el lugar. Uno de los cocineros, un hombre tranquilo que siempre decía chistes, no apareció en la mañana. Pensamos que había ido al baño. Lo buscaron. Lo encontraron sobre el techo del comedor, tirado en posición fetal, con los ojos abiertos y completamente cubierto de escarcha. A pesar del calor, su piel estaba fría como hielo. No respiraba. Murió de un paro, dijeron, pero tenía algo más. Tenía 3 marcas en el pecho, largas, paralelas, como arañazos que le atravesaban la camiseta. Nadie supo explicarlo. Sellaron la zona y nos trasladaron de inmediato. Lo hicieron ver como una medida estratégica, pero todos sabíamos que era por eso. Desde entonces, nadie volvió a usar esa bodega. Y aunque en los informes oficiales se habló de reubicación logística, entre nosotros quedó claro que algo, sea lo que sea, usaba ese techo como su ruta, y que los pasos no eran humanos. Cada vez que escucho un golpe seco sobre lámina, me paralizo. No importa dónde esté. Ese sonido quedó marcado, como una advertencia de que hay cosas que no caminaban sobre la tierra, sino arriba de nuestras cabezas, y cuando corrían, lo hacían sin que nadie pudiera alcanzarlas. Sombra, sin cuerpo.
Torre de Vigilancia, Nayarit. No recuerdo el nombre exacto del destacamento porque no estuve allí mucho tiempo. Era una rotación corta, apenas unas semanas de vigilancia en una zona boscosa al norte de Nayarit, cerca de un viejo camino estatal, donde pasaban muy pocos vehículos y aún menos personas a pie. Me asignaron a la torre principal, una estructura metálica elevada con reflectores que se activaban al anochecer. Teníamos visión privilegiada de la entrada al perímetro y de parte del camino que se internaba entre los árboles. Desde la primera noche, noté algo extraño. A las 3 en punto, casi como si fuera una rutina, una sombra cruzaba frente al reflector del lado este. La silueta era nítida, como si alguien pasara caminando tranquilamente, proyectándose sobre la grava. Era imposible no verla. Tenía forma humana, se desplazaba a paso constante, pero cuando bajábamos a revisar, no había nadie. Ni huellas, ni movimiento alguno entre los matorrales. Pensamos que tal vez se trataba de algún animal que desde cierta altura generaba una proyección parecida, pero no coincidía con ninguna especie de la zona. Además, la sombra tenía una forma precisa, bípedo, de brazos alargados, cabeza erguida. La revisamos desde todos los ángulos. Una noche incluso nos turnamos para mirar desde 2 torres distintas y confirmar la trayectoria. Pasaba siempre por el mismo punto, siempre con el mismo ritmo. Uno de los compañeros, Rivera, decidió colocar una cámara de visión nocturna prestada del equipo de monitoreo. La instaló a la altura del reflector para tener registro exacto del momento. Lo revisamos al día siguiente y ahí estaba, la sombra cruzando el camino, pero sin ninguna figura que la generara. Solo la mancha oscura desplazándose de izquierda a derecha, en silencio absoluto. A partir de ese momento, el ambiente cambió. El silencio ya no era natural. Se volvió denso, como si algo estuviera esperando. Una noche, mientras observábamos desde la torre, sentimos un golpe seco contra la estructura metálica. El reflector titiló. Corrimos escaleras abajo, rodeamos la base con linternas, pero no había nada, solo huellas de nuestros propios pasos en la tierra mojada. Se pidió apoyo para instalar cámaras térmicas. Nos mandaron un equipo sencillo, portátil. Lo colocamos frente al camino, justo donde la sombra aparecía. Esa madrugada, todos esperábamos atentos. Cuando llegó la hora, la sombra cruzó nuevamente. Pero la cámara térmica no detectó ninguna fuente de calor. Nada. Ni un mínimo cambio de temperatura. La sombra existía, pero no había cuerpo que la produjera. El comandante del turno nos pidió que no habláramos de eso. Dijo que eran alucinaciones por falta de sueño. Pero todos la habíamos visto. No era una ilusión. Incluso los soldados nuevos, que no sabían nada, llegaban y preguntaban por la figura que cruza al fondo. Una madrugada particularmente fría, algo más ocurrió. Me encontraba solo en la torre, pues mi compañero bajó a calentar café. La sombra apareció, como siempre. Caminaba con calma. Pero al llegar al extremo derecho del reflector, se detuvo. No lo había hecho nunca. Me acerqué al borde de la torre para verla mejor. La sombra permanecía estática, como si me mirara. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía apartar los ojos de ella. Y entonces, dio un paso hacia la luz. No hacia la sombra que proyectaba. Hacia el foco. La luz parpadeó, y la silueta comenzó a alargarse de forma antinatural. Los brazos se extendieron hasta casi tocar los árboles cercanos, como si fueran tentáculos oscuros buscando algo. Grité, y bajé corriendo por la escalera, trastabillando con los escalones. Cuando salí de la torre, no vi nada. La sombra se había desvanecido. A partir de esa noche, comenzaron las pesadillas. Varios compañeros reportaron sueños con figuras oscuras rondando sus camas. Algunos sentían frío extremo en los pies, como si algo invisible se metiera a los dormitorios por debajo de la puerta. Un soldado pidió cambio de zona tras asegurar que alguien lo observaba cada madrugada desde la ventana del baño. Rivera, el mismo que había colocado la cámara, fue quien peor la pasó. Comenzó a hablar dormido en lengua extraña. Uno de los sargentos, que era de ascendencia cora, dijo que algunas palabras eran antiguas, relacionadas con rituales de paso entre mundos. Nadie quiso indagar más. Solicitamos que cambiaran el reflector de sitio. Se hizo, pero la sombra simplemente ajustó su ruta para seguir proyectándose justo enfrente. Si lo movíamos 5 metros, la sombra aparecía 5 metros más allá. Siempre de la misma forma, siempre sin cuerpo. Una madrugada, mientras hacíamos la ronda, escuchamos pasos en el techo de la barraca. No eran animales,
Eran pasos lentos, pesados, que recorrían la lámina como si alguien caminara en círculos. Al salir con linternas, no encontramos rastro alguno, pero al regresar al comedor notamos que nuestras sombras ya no se alineaban con nuestros cuerpos. Por segundos, parecían moverse con un leve retraso. Fue la última noche que pasé allí. Me reubicaron a otra zona tras una solicitud personal. No mencioné lo ocurrido, no tenía cómo explicarlo sin que sonara absurdo. Pero aún con el cambio, durante semanas después de dejar la torre, la sombra apareció en mis sueños. En ellos, estaba de nuevo en la estructura, viendo la silueta caminar hacia mí, lenta pero inevitable. Me levantaba sudando, con una sola frase en la cabeza. No tiene cuerpo, pero sabe que lo miras. Hace poco contacté a uno de mis excompañeros de ese destacamento. Le pregunté por la torre. Me dijo que ya no se usa. Se cerró por fallas eléctricas. El reflector fue retirado y el acceso restringido. La sombra nunca volvió a aparecer. O eso dicen. Orden. Desde el radio apagado convoy, en Jalisco. Durante una movilización rutinaria en la Sierra Jalisciense, varios vehículos de transporte avanzaban en formación, manteniendo comunicación constante por radio. Era una operación nocturna, silenciosa, con las luces bajas y sin señales evidentes que delataran su paso. El terreno era hostil, con veredas estrechas, pendientes peligrosas y puntos ciegos que podían esconder amenazas. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando sucedió. La camioneta de retaguardia, un vehículo con 3 elementos a bordo, recibió una transmisión. Era una voz clara, masculina, con tono firme y sin interferencias. Ordenaba un desvío inmediato hacia una ruta secundaria, señalando coordenadas específicas y mencionando que había riesgo al continuar por la vía principal. Cambio de rumbo inmediato. Giro a la izquierda en el próximo cruce. Riesgo alto en la ruta principal. Los soldados se miraron entre sí. El operador del radio, que iba al frente, frunció el ceño. Bajó la vista al panel y se dio cuenta de que el equipo no estaba encendido. Ni siquiera tenía batería. Lo desconectaron antes de salir, precisamente para evitar emisiones que pudieran ser interceptadas. Pensaron que había sido una confusión. Tal vez alguien había encendido el aparato sin decirlo. El operador lo volvió a revisar. No había luces, no parpadeaba nada. Estaba completamente muerto. Uno de los soldados insistió. ¿Y si fue de verdad? Dijo que había un riesgo. ¿Y si es una trampa adelante? La duda sembró tensión. No había forma de verificar la información sin alertar al resto del convoy, y cualquier error de juicio podía ser fatal. Finalmente, el comandante del vehículo, con 20 años de servicio, tomó la decisión. Activó las luces brevemente, hizo la señal para separarse de la caravana, y giraron por el camino que la voz había indicado. El tramo era viejo, con ramas invadiendo la carretera y piedras sueltas. Apenas habían avanzado unos 15 minutos, cuando el operador recibió un mensaje de texto en su celular personal. Era de un número desconocido y decía: «Deténganse, esperen aquí». El equipo volvió a mirarse. Nadie había dado ese número, y no tenían señal desde hacía rato. El celular no mostraba barras de cobertura. Aún así, el mensaje estaba ahí. Se detuvieron junto a un claro. El silencio era espeso. No cantaban grillos. No corría viento. Solo el motor tibio marcaba el paso del tiempo. 20 minutos después, el radio de uno de los otros vehículos del convoy empezó a emitir estática, como si alguien tratara de comunicarse desde una frecuencia mal sintonizada. Nadie dijo nada. Y luego llegó el reporte. El convoy principal había sido emboscado unos kilómetros adelante. Explosivos improvisados y fuego cruzado. 3 vehículos dañados. 2 elementos heridos. De no haber cambiado de ruta, la camioneta se habría encontrado justo en medio del ataque. La noticia los dejó helados. El comandante sacó nuevamente el radio. Esta vez lo encendió de verdad. Nada. El equipo seguía sin energía. Al revisar, descubrieron que la batería estaba hinchada, con signos de corrosión. No podía haber emitido ninguna señal, mucho menos recibirla. Uno de los soldados sugirió que alguien, desde otro equipo o satélite, pudo haber interceptado una amenaza y les alertó por un canal especial. Pero ningún registro de audio quedó grabado. El radio no tenía memoria funcional, y el mensaje de texto que habían recibido desapareció esa misma noche. No quedó rastro en el historial, ni en la nube del teléfono. Días después, al rendir el informe, omitieron detalles. Solo mencionaron que desviaron por intuición, que algo les pareció sospechoso. No hablaron de voces sin fuente, ni de mensajes que llegaban sin señal.
El comandante fue reservado. Sin embargo, en conversaciones privadas, comentó que reconoció la voz. Era de un sargento caído hacía años, en una operación similar, también en esa zona. Dijo que jamás lo olvidó porque fue él quien lo vio morir. La misma entonación, misma manera de dar coordenadas. Desde entonces, cada vez que patrullan esa región, los operadores revisan 2 veces sus radios. Algunos llevan grabadoras antiguas, por si vuelven a oír esa voz. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que esa noche fueron salvados por algo, o alguien que no debía estar ahí. Un eco del pasado, una presencia que aún vela por sus compañeros, una voz que, desde un radio apagado, les dio la orden correcta en el momento exacto. En los años siguientes, otros equipos reportaron haber escuchado transmisiones extrañas en ese mismo punto. Voces familiares, frases fuera de contexto, llamadas que no deberían existir, incluso cuando no hay electricidad, incluso cuando no hay nadie más en la frecuencia. Ninguna de esas transmisiones pudo ser rastreada. Y aunque la mayoría se niega a hablar de ello oficialmente, entre soldados se comparte el rumor. Esa zona está marcada, protegida quizá, por aquellos que no lograron salir, pero que aún no han dejado el terreno. Así quedó registrado de manera informal, no como prueba, sino como advertencia, porque en ese tramo de Jalisco, incluso los radios apagados pueden hablar.